Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Talks, el podcast donde analizamos desafíos y oportunidades en el sector logístico portuario. Hoy nos adentramos en un aspecto fundamental para el desarrollo del comercio internacional, la eficiencia portuaria y la sostenibilidad global, que es la optimización logística y la gestión de la cadena de suministro. Y como siempre lo hacemos junto a dos invitados con amplia experiencia que nos ofrecen visiones complementarias, el emprendimiento con impacto y el impulso institucional e innovación portuaria. Por un lado nos acompaña Miguel Navalón, CEO de Navlandis, una startup tecnológica que ha desarrollado un contenedor marítimo plegable. Y también está con nosotros hoy José Andrés Jiménez, el director de Logística Portuaria en la Fundación Valencia Port, secretario general de la Asociación Internacional Terminal Industry Committee 4.0 y coordinación del área logística portuaria de la plataforma tecnológica Logistop. Y empieza un nuevo episodio de Open Talks, donde las ideas llegan al puerto. ¡Comenzamos! Quería empezar este nuevo capítulo de Open Talks preguntándole a José ¿por qué crees que la optimización logística se ha vuelto tan importante en los últimos años? Bueno, la optimización logística, como cualquier proceso y en cualquier industria, va sucediendo de manera natural porque las empresas pues quieren ser más eficientes, reducir costes, ser más competitivos, entonces hasta cierto punto es un proceso natural. Lo que es cierto es que además, en particular en la logística, estos últimos años ha habido una evolución de la demanda de los consumidores últimos que somos nosotros, que repercute asimismo en las empresas logísticas, ya que hay una creciente demanda por ser más rápidos en las entregas. El auge del comercio electrónico pues, ha desarrollado mucho las entregas a domicilios rápidas en 24-48 horas y eso ha forzado a que en los últimos años pues, el sector logístico en general haya tenido que repensarse en gran medida para satisfacer esa nueva demanda que no existía seguramente hace una década. Interesante reflexión. Y Miguel, tú como emprendedor, desde Navlandis, ¿qué necesidad detectasteis? ¿Cómo nació el proyecto de Navlandis? Bueno, precisamente Navlandis surge como esa necesidad de generar eficiencias, ¿no? Detectamos un problema en el sector marítimo con el transporte de contenedores vacíos. Debido a los desequilibrios comerciales a nivel mundial, hay un gran porcentaje de tráfico de contenedores vacíos que tienen que trasladarse desde las zonas de exceso de acumulación hacia las zonas de nueva demanda. Y bueno, eso al final supone un transporte de aire que no le interesa a nadie. En nuestro caso desarrollamos una tecnología de contenedor marítimo plegable con la intención de tener un contenedor que tenga las mismas características resistentes que un contenedor normal, pero sin embargo cuando se queda vacío seamos capaces de plegarlo y en nuestro caso empaquetar 5 contenedores en el espacio de uno, de forma que los 5 espacios que ocuparían 5 contenedores vacíos, en nuestro caso se queda reducido a 1, de forma que el paquete de 5 contenedores plegados en un solo espacio tiene una repercusión de ahorro de costes y de ahorro de emisiones de CO2. Pues es un caso claro de eficiencia. Y José, desde tu perspectiva amplia, ¿qué otros retos identificas en el sector? Bueno, en el sector yo creo que hay varios retos en estos años y en los años que vienen. Yo creo que el principal es avanzar en una mayor colaboración en las cadenas logísticas, cadenas de suministro, dado que por definición son cadenas muy fragmentadas con múltiples actores y lo que se pone de manifiesto en esta estructura es la existencia de muchos hilos entre los agentes, entre las empresas, las organizaciones tanto públicas como privadas, y eso genera ineficiencias. Hablando de optimización y de eficiencia, viene generando unas ineficiencias que hoy por hoy tenemos herramientas a nivel digital, con nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por supuesto, que vemos una oportunidad para hacer más colaborativa la cadena logística. Para mí ese sería el principal reto, ser más colaborativos, estar más integrados como unidad. Y bueno, cualquiera de los que me queráis responder, ¿qué otros proyectos o pilotos, hemos visto en el caso de Navlandis, qué otros proyectos veis que sean relevantes ahora mismo en el sector? Yo, un piloto interesante, más que un piloto, es un conjunto de
de iniciativas que se están desarrollando estos últimos años va encaminada hacia la mayor estandarización. Como hablábamos de integrar mejor la cadena, para integrar eslabones de una cadena necesitamos herramientas que ayuden precisamente a enganchar y a engrasar esos eslabones. La estandarización, tanto en operaciones como a nivel digital, es uno de los principales instrumentos que tenemos hoy, y en ese sentido hay varias iniciativas que están trabajando en estandarizar diferentes partes de la cadena, a nivel marítimo, en los propios puertos, en la logística interior, de conectividad intermodal, de distribución a ciudades. Y en todo ese ecosistema tenemos muchos pilotos, muchas iniciativas para estandarizar primero las operaciones, es decir, que todos los agentes involucrados entiendan de la misma manera un proceso, y después generar una capa digital que a su vez trabaje con el mismo lenguaje para que una naviera pueda transmitir información de manera eficiente a un puerto, a una terminal, y a su vez el puerto a un operador terrestre, y así aguas abajo de toda la cadena. A ver, yo en ese caso yo creo que diferenciaría, ¿no?, entre lo que es la innovación incremental y lo que es la innovación disruptiva. Es verdad que en el mundo digital, en el sector marítimo logístico, se están haciendo muchas de esas innovaciones que suponen mejoras incrementales en la eficiencia de la cadena de valor, de la cadena logística. Pero yo creo que los cambios reales y profundos en el sector vendrán más de las innovaciones disruptivas. Yo creo que se están haciendo muchos proyectos tratando de minimizar el impacto de los combustibles fósiles. Creo que la aparición del hidrógeno o la impulsión eléctrica creo que pueden suponer cambios disruptivos importantes. Otra serie también de mecanismos de impulsión renovable, y ahí por ejemplo hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que también surgió de aquí, que es el de Bound4Blue con las velas de succión. Luego creo que también se están haciendo proyectos interesantes en la parte de electrificación de las operaciones portuarias, y por qué no, también proyectos como el nuestro es un caso de piloto que ha tenido éxito en los demostrativos que hemos hecho hasta ahora, con la disrupción que supone el modificar el contenedor estándar tal y como lo conocemos. Y en tu experiencia como emprendedor, ¿qué necesita una startup con una tecnología disruptiva como la vuestra para escalar, para crecer en el mercado? Pues por un lado, apoyo de red, apoyo de colaboraciones, tener acceso a players del sector que de verdad puedan implicar una implantación de esas nuevas tecnologías disruptivas. Creo que hay que trabajar a nivel internacional para hacer llegar las innovaciones a potenciales clientes, que esos potenciales clientes además pierdan el miedo a probar tecnologías nuevas. Creo que en ese sentido el sector necesita de players que sean capaces de asumir los retos que las startups estamos afrontando desde el lado del desarrollo de nuevas tecnologías, y por otro lado, como en todo sector de tecnología o de startups, la parte de la financiación. Creo que es necesario dotar de financiación determinados proyectos de desarrollo que en el sector marítimo tienen un calado profundo y necesitan su tiempo de desarrollo para ser capaces de demostrar que las tecnologías son implantables. Y desgraciadamente, pues bueno, no siempre se tiene ese tiempo para que las tecnologías se puedan implantar y maduren. Y en tu opinión, José, ¿cómo podemos ayudar a acelerar esas nuevas tecnologías, esas nuevas soluciones en el sector? Bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Miguel en lo que ha comentado. Para acelerar este tipo de soluciones, pues yo creo que se requiere un ecosistema adecuado, orientado a la innovación, es decir, las organizaciones tienen que pensar no solo en el día a día de su negocio, que hoy es el que es, pero dentro de 5 años va a ser diferente y va a requerir de estas innovaciones disruptivas que comentabas tú, con las que estoy completamente de acuerdo, que van a ser los elementos de transformación en el corto plazo. Y yo creo que como sector tenemos que crear un entorno atractivo
para las startups, para que el talento de las personas que estáis detrás de las startups queráis desarrollar proyectos en el sector marítimo portuario o logístico portuario, y a su vez que el propio sector os dé unas condiciones para desarrollar tecnologías que necesitan periodo de madurez, pruebas, apoyo tanto logístico como financiero, y bueno, yo creo que iniciativas pues como OpenTop y como los hubs de innovación en los puertos son las palancas, ¿no? que van a hacer posible, yo creo, en los próximos años que muchas nuevas tecnologías que parecían muy novedosas hace poco sean ya realidades, ¿no? En poco tiempo. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, José. Nosotros desde OpenTop organizamos el Porto Entrepreneurship International Congress con esa idea o ese afán de generar ecosistema en torno al emprendimiento en el sector. Y precisamente, Miguel, tú fuiste ponente en la última edición. Quería preguntarte por qué recomendarías a las startups participar en el PEIC. Bueno, en primer lugar, porque siempre resulta beneficioso para las startups el hecho de tener visibilidad, el hecho de participar en foros donde te puedes encontrar con gente de tu sector que va a entender más el problema que estás afrontando y la propuesta de solución o la propuesta de valor que estás dando. En segundo lugar, porque no solamente es la visibilidad, es también la capacidad de relación que te da el poder aprovechar los momentos que las ponencias dejan libres para poder hablar con otros asistentes. Y luego también hay un tema de responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de crear ecosistema, de participar en esa generación de redes de contacto, y por tanto yo creo que es también responsabilidad nuestra ser partícipes de todas aquellas iniciativas que fomentan este tipo de relaciones y que al final benefician al crecimiento del ecosistema y de las posibilidades para las startups. ¿Y tú, José, tú crees que un evento como el Porto Entrepreneurship International Congress aporta valor al sector de la cadena de suministro? Sin duda lo aporta, es un evento de referencia y hoy en día son estos foros los que dinamizan de manera muy efectiva y rápida la innovación y la generación de nuevas ideas. Poner en contacto a personas que quizá tienen una formación más tradicional dentro del sector, con personas que quizá no tienen a lo mejor tanta experiencia en el propio sector, pero vienen de entornos mucho más dinámicos, ágiles, en sectores tecnológicos. Juntar esa visión concreta del negocio con las personas especialistas en la aplicación de tecnologías es precisamente, como hablábamos, una de las cosas que hay que hacer para favorecer el progreso tecnológico dentro del sector y avanzar en la aplicación, en la implantación de tecnologías, no por el hecho de implantarlas, sino porque el mundo está cambiando rápidamente, la transformación es rápida y la manera de avanzar y avanzar con el mundo es transformarse a la vez, y eventos como el PEIC son piezas clave para conjuntamente ponernos en esa velocidad de transformación que necesitamos. Quería pediros que condensáis en una frase, en tu caso, Miguel, cuál es la situación actual de lo que es la cadena de suministro. Bueno, yo creo que llevamos unos años que estamos en una transformación constante, con eventos que siempre trastocan la marcha diaria de la logística, no siempre en términos positivos, porque toda distorsión genera ruido y genera caos, pero bueno, yo creo que a nivel tecnológico sigue siendo un sector que necesita transformarse, que necesita ir evolucionando hacia una mayor eficiencia, y por tanto creo que va a seguir siendo un campo de oportunidades para nuevas tecnologías. Por eventos te refieres a disrupciones en la cadena logística, no a congresos. No, me refiero a situaciones que a nivel geopolítico pues siempre generan momentos puntuales de cambio en la cadena de suministro. Y José, quería preguntarte a ti si podías también condensar en una frase cómo ves el futuro de la optimización de la logística. Bueno, yo el futuro de la optimización logística lo veo como
una evolución más rápida de lo que pensamos. Eso cada vez estoy más convencido. Siempre se ha transformado la cadena, como decíamos al principio, los sectores evolucionan, pero la característica principal de este momento creo que es la velocidad con la que están ocurriendo los cambios. Entonces yo veo cambios relativamente profundos o disruptivos en los próximos 5 años, sobre todo una vez que la inteligencia artificial, las aplicaciones de inteligencia artificial se consoliden y aprendamos a utilizarlas. Creo que estamos ahora en una fase de aprendizaje y sobre todo creo que el futuro de la cadena de suministro, de la optimización logística, pasa por la colaboración, por una mayor integración y por la incorporación de talento y de nuevas tecnologías disruptivas como la Naplandis. Muy bien. Pues para concluir quería pediros un mensaje claro y directo, en tu caso Miguel, a los emprendedores y en tu caso José, a los profesionales del sector, sobre el PEIC y sobre la optimización logística. Bueno, para los emprendedores, que creo que el sector marítimo, logístico marítimo, como he dicho antes, es un campo de oportunidades. Creo que hay retos interesantes e importantes que afrontar, que pueden dar oportunidades de negocio, que piensen en global y que no tengan miedo a lanzarse. Bueno, yo diría que, como la expresión inglesa del business as usual, esto es algo que cada vez tenemos que ir dejando un poco atrás. Pensar que vamos a estar haciendo las cosas de la misma manera en los próximos años, creo que es algo que no va a ocurrir y que tenemos que ser creativos, anticiparnos a los cambios que ya están ocurriendo en otras partes del mundo y que, como están ocurriendo en otras partes del mundo, aquí ocurrirán también, siendo las cadenas logísticas globales que están interconectadas. Algo que ocurre en China, algo que ocurre en Estados Unidos, va a ocurrir en Europa en poco tiempo. Tenemos que tener capacidad de adaptación y cambiar un poco la mentalidad para ese cambio rápido y esa transformación continua si queremos seguir estando en vanguardia en el sector logístico. Fantásticos mensajes. Muchísimas gracias a los dos por participar en Open Talks. Muchas gracias. Cerramos este episodio con una idea clara. La eficiencia logística ya no es solo cuestión de reducir costes, sino de transformar toda la cadena de suministro en una palanca de sostenibilidad, innovación y competitividad. Hoy hemos conocido dos visiones complementarias, la del emprendimiento, que propone soluciones disruptivas, y la institucional, que impulsa la innovación desde dentro del sistema. Ambas necesarias y ambas conectadas. Si te ha interesado este enfoque práctico sobre innovación y logística, no te pierdas el próximo episodio de Open Talks. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.